¿Saben ustedes que el 95% de las lesiones de tráfico infantiles se evitarían simplemente girando la silla, es decir, con una silla contramarcha? Y les voy a dar otra cifra muy triste. En España solo el 1% de los niños viaja contramarcha, algo que tendríamos que cambiar con urgencia. Cristina Barroso es la persona que siempre nos ayuda a que esa cifra poco a poco vaya cambiando, ¿verdad, Cristina? Bueno, en eso estamos, eso es. Bueno, bienvenida al sentido de la vida. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del impacto lateral o de la colisión frontolateral cuando la silla está colocada en el lado de la puerta que recibe el golpe, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que nuestro cuerpo no está diseñado para recibir impactos laterales. Tenemos una fragilidad de órganos que en el desplazamiento lateral hace que las lesiones aumenten exponencialmente. También hay que tener en cuenta que en una colisión se producen 3 impactos, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, el del vehículo contra el obstáculo, el del pasajero contra el sistema que lo retiene y el de los órganos internos contra la estructura ósea, ¿no? En el caso de una colisión frontolateral es el obstáculo el que se nos viene encima a nosotros. Nosotros estamos en un coche parados y es un obstáculo que lleva una inercia y una masa que se nos echa encima. ¿Qué ocurre? Que no tenemos control sobre lo que se nos va a venir encima si es que se viene, ¿no? Entonces no sabemos ni el tipo de coche que es, ni la velocidad, no sabemos el tamaño que tiene, no sabemos el lugar en el que nos va a impactar, ni la fuerza, no sabemos el ángulo, o sea, no tenemos ningún tipo de información al respecto. ¿Cómo resuelven esto en Euro NCAP? Bueno, pues utilizan una especie de sistema de impacto tipo carretilla con una parte frontal de deformación para simular la deformación del contrario y dejar al coche que lo recibe toda la, digamos, la responsabilidad de absorber el golpe, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del fabricante de una silla, ni siquiera tenemos información del coche en el que va a ir. Así que nosotros como fabricantes solo podemos controlar el segundo impacto, es decir, el del niño contra el sistema, porque de esta manera podremos controlar las consecuencias del tercer impacto, ¿no? Entonces, hay 2 factores muy importantes en un lateral que tenemos que tener en cuenta los fabricantes de las sillas. El primero es el movimiento relativo de la silla dentro del coche, porque el objetivo es que no toque ninguna estructura. Y el segundo es el movimiento relativo del pasajero dentro de la silla, ¿no? Entonces, un vehículo está diseñado para que el habitáculo donde nos encontramos los ocupantes no se deforme. De manera que estamos protegidos por una jaula, una especie de jaula, una especie de estructura de seguridad que no permite la deformación para no tocar con nuestro cuerpo, ¿no? Directamente. En el caso del impacto lateral, la parte que solo se puede deformar de la puerta es la exterior, porque la interior está ya flanqueada y no se mete dentro. Así que nosotros como adultos estamos protegidos por los airbags, que tienen 2 funciones, y esta es una cosa que realmente no se conoce muy bien. La primera de las funciones es neutralizar la energía, es decir, la energía se transmite cuanto más rígido es un sistema que toca contra otro. Cuando nosotros ponemos un airbag, lo que hacemos es neutralizar esa energía. Es como si yo cojo un globo y te empiezo a golpear muy fuerte. Por mucha fuerza que yo aplique a ese globo, a ti no te la transmito, la estamos neutralizando, ¿no? Y la segunda es que en el momento en el que el ocupante toca contra el airbag y se empieza a desinflar, lo que hace es frenarlo progresivamente, reducir la velocidad de la frenada y bajar la aceleración, de manera que los órganos internos también se desplazan menos, ¿no? Bueno, pues en el caso de las sillas de auto, nosotros no interactuamos con ningún airbag. Como la silla no interactúa con un airbag, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar que toque con la estructura rígida, porque no va a haber nada que la neutralice, ¿no? Así que lo primero que tenemos que hacer es desplazarla y separarla del punto de impacto. Y lo segundo que hay que hacer es controlar el movimiento relativo del niño dentro de la silla, porque aunque se mueva, pues si nosotros la acolchamos, eso sí lo podemos simular, no tenemos un airbag, pero cuanto mayor sea la superficie de deformación entre el niño y la silla, pues mejor será el resultado. Y eso es
en esencia lo que podemos ver en el ensayo lateral que ya hemos visto alguna vez de la Clip and Kiss 2, que además estaba hecho con un dummy de recién nacido, un Q0, y en condiciones de aceleración más exigentes que la que exige la normativa y con un panel inclinado. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era ver cómo se comportaba la silla en un escenario de aceleración más fuerte, ¿no? Porque eso es lo que se está simulando, Diana, en un laboratorio. En un laboratorio, cuando vemos esas pruebas de choque, la silla que golpea contra el panel, ese panel no está simulando la puerta del vehículo, porque eso es justamente lo que hay que evitar. Lo que estamos haciendo es simular una deceleración muy brusca, ¿no? Entonces, cuando tú observas ese ensayo, lo que ves es que la silla recoge perfectamente al niño, limita el movimiento y es toda la parte acolchada la que está actuando, ¿no? Entonces, te decía que es importante entender que ese ensayo no está simulando una puerta real del vehículo, porque la clave, precisamente, de la protección de seguridad es que la silla no llegue a tocar la puerta. Y bueno, y si lo hace, que sea lo mínimo posible, ¿no? Entonces, en este sentido es importante también saber que no es lo mismo que la silla esté colocada a favor de la marcha que en contra de la marcha. Si la silla está a favor de la marcha, está muy sujeta, el punto de anclaje y el cuerpo del niño está alineado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mueve menos. La silla se mueve menos, pero el movimiento relativo de la cabeza aumenta. Entonces, ¿cómo tenemos que proteger si la silla va a favor de la marcha? Con una orejera muy profunda para que esa cabeza nunca se salga de su protección. Si además la acolchamos, pues fíjate el plus de seguridad que tiene, ¿no? Sin embargo, cuando la silla va a contramarcha ocurre justo lo contrario, el punto de anclaje está alejado del centro de gravedad, yo tengo al niño enfrente. ¿Qué va a suceder entonces? Que el movimiento relativo de la silla va a ser mayor y por tanto lo que tenemos que hacer es acolchar mucho la silla, porque aunque el niño no se mueva tanto, porque la silla se mueve con él, su frenada, cuando se detenga, va a ser más brusca. Así que acolchamos mucho y si además aumentamos la protección lateral, lo bordamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el único escenario en el que la solución ante un impacto de ir a favor de la marcha y de ir en contra de la marcha es más o menos la misma siempre y cuando se cumplan estos tres requisitos: que se haya mantenido una distancia de seguridad, que esté muy profundo el sistema de protección y que esté muy acolchado, ¿no? Entendiendo lo que me estás explicando, me viene una pregunta y es ¿cómo puede ser que ahora haya sillitas nuevas que le están añadiendo un elemento extra a la silla que les acerca más a la puerta? Claro, bueno, pues esta es la consecuencia de no entender que lo que se está simulando en el laboratorio no es un choque de la silla contra la puerta, sino que es una deceleración muy brusca de la silla dentro del habitáculo. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no se entiende, tú desplazas la silla, al final los laboratorios están sujetos a condiciones de repetibilidad y reproducibilidad, ya lo hemos visto antes. El fabricante de la silla no tiene ningún tipo de información de nada, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese ensayo? Estamos acelerando la silla y frenándola bruscamente. ¿Por qué? Porque estamos simulando una posible descarga de energía desde el otro lado. Pero claro, tenemos que acelerar nosotros la silla. En ese escenario en el que la aceleramos, ese sistema tiene sentido. Yo la acelero, le meto un sistema de absorción que le frena antes con respecto al panel que va a golpear y evidentemente reduzco el movimiento relativo del niño dentro de esa silla. Ya, pero es que eso es justo lo que tenemos que evitar en un impacto real, que la silla toque la puerta. Entonces, cuando no entendemos eso, podemos llegar a conclusiones erróneas, porque en un impacto real la aceleración no está en la silla antes del impacto. La aceleración proviene de un elemento enorme que se nos echa encima después del impacto, así que lo lógico es que si no vamos a tener un airbag que neutralice la fuerza, nos alejemos lo más posible, ¿no? Entonces, la principal misión de un fabricante de sistemas de retención infantil es entender primeramente lo que se está haciendo en un laboratorio, porque si lo entiendes al revés, entonces puedes llegar a conclusiones que son completamente opuestas a lo deseado. Lo deseable es que la silla nunca toque, y lo que nosotros o los fabricantes o muchos fabricantes estamos haciendo, incorporando esos elementos en base a ese ensayo, es garantizarnos que la silla golpee. Si eso va a ser así, bueno, pues entonces nos toca acolchar la silla 3 o 4 veces más y reforzar la estructura lateral muchísimo más, porque solo entonces conseguiremos neutralizar algo de fuerza que de otra manera, si nos alejamos, nunca nos hubiera afectado.
Y esto convierte la silla, o lo que se necesita de esa silla, en un diseño un poco, muy poco útil. Quiero decir, al final tienes que acolchar tanto el espacio interior que no hay espacio para el niño, ¿no? Y al final, Diana, si te das cuenta, todo esto resulta bastante curioso, ¿no? Porque el mismo fabricante que te está diciendo que en la plaza más segura del coche es la central porque está alejada de los puntos de impacto, es el mismo que te está diciendo que cuanto más acerque la silla a la puerta, más segura es, ¿no? Entonces, es evidente que, desde luego, desde el punto de vista de la física, no se puede defender una cosa y la contraria con el mismo argumento. Así que nosotros desde Clipan, que llevamos muchos años diseñando además equipamiento de alta competición, lo tenemos como bastante claro. Por eso nuestras sillas, a pesar de que no están sujetas a la normativa R129 que exige el ensayo lateral, sí han sido sometidas obviamente a ese ensayo, y nosotros lo que hacemos es contener el espacio exterior que ocupa la silla para mantenerla con su distancia de seguridad con respecto a la puerta, poner un acolchado bastante grueso y además no solo nos centramos en la profundidad del cabezal, Diana, nos centramos también en la profundidad de los laterales porque, y esto es una cosa de la que no se habla, en realidad el 60% de las lesiones graves de un impacto lateral es en la zona del tórax. Nosotros por eso, nuestras sillas son, como digo, están acotadas en espacio, muy acolchadas y son muy profundas. Entonces así es como nosotros entendemos la seguridad y cuando sometemos estas sillas a su ensayo correspondiente los valores también se consiguen, como no podía ser de otra manera. Cristina, me estás contando esto y claro, yo le estoy dando vueltas a un sistema que acerca las sillas a la puerta y que muchos padres nos han escrito a la página web de BBC Marcha con Diana y en las redes sociales, esto es seguro, se puede utilizar, pero claro, te está acercando la sillita al peligro. Claro, lo que está haciendo ese sistema es aumentar el riesgo de lesión doblemente. Lo aumenta porque me lo acerca lateralmente, que es justo lo que hay que evitar y además sin ningún tipo de control, y lo aumenta porque esa distancia de seguridad, y esta también es muy importante, también la disminuye frontalmente, es decir, en el momento en el que tú instalas eso en el coche estás acercando la silla al punto de impacto que es el del respaldo del asiento delantero. Así que bueno, nosotros desde Clipan ya advertimos hace mucho tiempo que nuestros sistemas no se pueden utilizar con este dispositivo y recomendamos a todos los usuarios que por favor no se fíen de lo que se está diciendo, porque todo el argumento de ese sistema está basado en ese ensayo del que hemos hablado, en el que se asume que la silla va a golpear la puerta. Así que si tú vas a golpear la silla con la puerta desde aquí, tienes un tipo de fuerza, si la acercas, la fuerza es menor. Obviamente el ensayo te sale con mejores resultados, pero en la vida real lo que estás haciendo es acercar al niño a un punto de impacto sin ningún tipo de protección, porque es que ni siquiera tiene sistema de nada, es decir, al final es un hierro que condiciona las distancias, que sí, se que carga. Va enganchada al ISOFIX y ya está. Pero es que además se carga la homologación, que ya lo hemos hablado. La homologación va de compatibilizar la silla con el vehículo. En el momento en el que tú colocas eso entre medias, es que ni siquiera, o sea, te sales de la homologación, ¿no? Como pase algo, estás vendido, porque no le puedes reclamar al fabricante de sillas que su silla no ha funcionado, ni le puedes reclamar al fabricante de coches que su silla no ha funcionado. ¿Vosotros desde Clipan emitisteis un comunicado? Sí, nosotros emitimos ese comunicado advirtiendo de los riesgos. Por favor, esto no lo utilicen ustedes con nuestros dispositivos, y aprovecho este programa otra vez para recalcar que eso es, desde el punto de vista de la biomecánica, una auténtica barbaridad. Yo creo, Cristina, que daño hace el marketing a veces, porque el marketing hace que la información no llegue. Entonces, pues fíjate, puedes hablar de marketing o puedes hablar de lo que yo he dicho. Yo creo que es un simple error de interpretación, O sea, es que es difícil entender lo que se hace en un laboratorio si no estás metido dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, cuando tú asumes que la silla va a golpear la puerta, entonces metes un elemento de absorción, pero cuando tú asumes que bajo ningún concepto debería golpearla, lo que haces es procurar que eso no suceda.